Septiembre de 2025 en Pekín. China alardea de su poderío militar. El Ejército Popular de Liberación, con 2 millones de efectivos, al servicio del Partido Comunista de China y de su líder supremo, Xi Jinping. China es una gran nación autosuficiente que nunca se deja amedrentar por quienes la intimidan. El mundo quedó paralizado al ver a Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong-un juntos por primera vez. Los hombres fuertes de Eurasia cerraban filas contra Occidente. Pero para quienes sabían mirar, las señales más reveladoras procedían de la parte baja del desfile. Algo nunca visto cruzaba la plaza de Tiananmen, un arsenal nuclear completo, la tríada de China. Era la primera vez que mostraban públicamente la capacidad de una tríada nuclear, por tierra, mar y aire. Fue una audaz exhibición de algo que había estado oculto, las fuerzas nucleares chinas. Estamos presenciando una expansión nuclear histórica. China sigue estando muy por detrás de Estados Unidos y Rusia en cifras globales. No obstante, la rapidez de su expansión nuclear cambia de forma radical la relación de fuerzas entre las grandes potencias. Estamos hablando de un arsenal nuclear que Pekín nunca ha dado a conocer abiertamente y que ha rodeado de gran secretismo. El hombre que protagoniza esta historia tiene un enorme poder, aunque pocos lo conocen. Nunca es cuestionado públicamente ni está sometido al escrutinio del pueblo chino. Incluso ha purgado a su cúpula militar, sin tener que explicar las razones. Así que en este vídeo nos proponemos acercarnos todo lo posible a los motivos de Xi Jinping. ¿Por qué incrementa su arsenal nuclear con tanta rapidez? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Tiene la paranoia de que podría haber un eventual enfrentamiento contra el Occidente, liderado por Estados Unidos. Deberíamos estar preparados para el peor de los escenarios. En la primera parte hablaremos del programa nuclear chino desde sus inicios hasta su expansión. Lo que empezó de forma modesta ahora genera nerviosismo en Washington. El Pentágono cuenta con que China tenga 1.500 armas nucleares en 2035. China ya tiene más lanzaderas de misiles balísticos intercontinentales que Estados Unidos. China ya ha dejado atrás todas las estimaciones previas que habíamos hecho. Analizamos las razones de esa transformación. La percepción de que podrías ser derrotado en caso de crisis, de que tu disuasión nuclear podría resultar inútil. Veremos cómo Xi Jinping impulsó este auge nuclear, el poder que este arsenal le otorga en el tablero de la geopolítica mundial y cómo Rusia fue su inspiración para lograrlo. Él señaló el ejemplo de Rusia, que tomó la acertada decisión de conservar su gran arsenal nuclear. En la segunda parte examinaremos las fuerzas nucleares que China ha desarrollado. Tiene uno de los arsenales de misiles más avanzados del mundo, tanto de misiles convencionales como nucleares. Exploramos las limitaciones geográficas que condicionan las decisiones de Pekín. China está cercado en una suerte de semicírculo, como afirman los estrategas chinos. Y también indagamos en los peligros de algunas decisiones tomadas por China. En la tercera parte, analizaremos la doctrina nuclear de Pekín, su filosofía sobre las armas nucleares. ¿Puede el mundo creer la promesa de China de que nunca sería el primer país en utilizar un arma nuclear? Son declaraciones imposibles de garantizar. Analizamos cómo Xi podría aprender del libro de jugadas de Vladimir Putin recurriendo a las amenazas nucleares. Al ver la guerra en Ucrania, constato el hecho de que las amenazas de Rusia sobre el uso de armas nucleares han funcionado. China quiere la capacidad de lanzar armas nucleares contra Estados Unidos. Quiere recurrir a ellas para disuadir a Estados Unidos de intervenir en caso de que China invada Taiwán. Hay indicios de que Pekín se prepara para ir más allá de las amenazas nucleares. Quiere estar listo para librar una batalla nuclear. El objetivo principal es igualar a Estados Unidos en una guerra nuclear limitada. Si hablar de una guerra nuclear limitada les parece una contradicción, no son ustedes los únicos.
Pero si China se plantea realmente ese tipo de guerra, debemos prestar atención. Empecemos. Primera parte, la ruptura. Abróchense los cinturones para el himno de la Rocket Force. La Rocket Force gestiona el enorme arsenal de misiles terrestres de China, tanto los convencionales como los nucleares. Es una creación de Xi Jinping. A finales de 2015, Xi elevó una unidad de rango inferior a un servicio militar con la misma categoría que la Marina y los ejércitos de tierra y aire. Fue un momento clave durante los primeros años de Xi en el poder, una señal inequívoca de que tomaba las armas nucleares en serio. Ya en los años 50, Mao Zedong había iniciado el programa chino con la ayuda tecnológica de su homólogo soviético, Nikita Khrushchev. Aunque pronto se distanciaron, China realizó su primera prueba nuclear en 1964. Pekín se convertía en miembro del Club Nuclear, aunque nunca se unió a la carrera armamentística de la Guerra Fría. Y desde Mao hasta Hu Jintao en el año 2000, el arsenal chino se mantuvo muy por debajo de las 300 ojivas, muy pocas en comparación con los arsenales primero de Estados Unidos y la Unión Soviética y más tarde de Rusia. Pero cuando Xi subió al poder en 2012, introdujo un cambio de mentalidad. Poco después de llegar al poder, dio un discurso ante los oficiales militares del Segundo de Artillería, que era el antiguo nombre de la Fuerza de Misiles de China. Cao Tong analiza desde Washington la transformación del programa nuclear chino. En ese discurso, destacó que China debía desarrollar capacidades estratégicas que preocuparan a sus rivales. ¿Pero por qué querría Xi preocupar a sus enemigos? Después de todo, a comienzos de aquella década, el mundo era un lugar menos amenazante y China estaba en pleno auge. Su economía se transformaba con mucha rapidez y, pese a algunos desacuerdos, las relaciones con Occidente eran mucho mejores que ahora. Pero Xi pensaba en el futuro, convencido de que aquella relativa armonía no iba a durar. Anticipó que las relaciones entre China y Estados Unidos y entre China y Occidente se verían enturbiadas por los nuevos equilibrios de poder. Es lo que llamamos un punto de vista realista estructural. El convencimiento de que la pugna por el poder condiciona la geopolítica global es la idea que ha guiado la estrategia de Xi. La solución, según esta tesis, es que China muestre aún más su poder para convencer a las potencias occidentales de que está a su mismo nivel y forzarlas a abandonar su estrategia de contención de China. El refuerzo del arsenal nuclear es parte del refuerzo militar de China que obedece a esa línea de pensamiento. Sin duda, eso ha sido parte de una expansión militar mucho más amplia. China responde a un esfuerzo nacional. Sarah Kirchberger estudia el ejército chino desde un instituto de seguridad situado en el norte de Alemania. En realidad, apenas existe un caso histórico comparable. Quizá el desarrollo naval del Kaiser alemán Guillermo II pueda compararse con el de China. Pero ese esfuerzo conjunto que se realiza en la Fuerza Aérea, la Fuerza de Cohetes, la Armada, el Ejército y el resto de las áreas de las Fuerzas Armadas de China, incluida la disuasión nuclear, es un esfuerzo muy amplio y multidisciplinar. La floreciente relación de Xi Jinping con Vladimir Putin podría haber influido en sus ideas sobre el papel de las armas nucleares. También Putin parecía destinado a un enfrentamiento con Occidente. Y en su manera de actuar, Xi vio lecciones que aprender. Señaló el ejemplo de Rusia, diciendo, miren a Rusia, su economía estaba en verdaderos apuros tras el final de la Guerra Fría, pero Rusia tomó una decisión acertada. Él pensaba que un mayor arsenal nuclear forzaría a los países enemigos a suavizar sus políticas hacia China.
policies across the board. A medida que Xi se afianzaba en su primera década en el poder, su estrategia fue calando en el sistema chino. When people at the operational level Cuando la gente se dio cuenta de su interés por reforzar el poder militar, incluido el nuclear, presentaron cada vez más memorandos de política interna pidiendo exactamente esa política. Así que se convirtió en un proceso de refuerzo mutuo. La estrategia de Xi ha revolucionado los arsenales de China. Durante décadas, China mantuvo un arsenal de unas 200 cabezas nucleares, pero en los últimos años ha logrado incrementarlo hasta superar las 600. Estamos, por tanto, presenciando una expansión nuclear histórica. También había lógica militar en el pensamiento de Xi. Era consciente de que un arsenal nuclear pequeño podría ser vulnerable, ser aniquilado en un ataque preventivo antes incluso de que China pudiera recurrir a él. Temer que un ataque convencional destruya tus misiles implica temer ser neutralizado en caso de crisis. Temer que tu disuasión nuclear no sea tenida en cuenta al comienzo de un conflicto y quedes en situación vulnerable. A ese miedo se debe el esfuerzo de China para desarrollar sus fuerzas nucleares. Eso significa que las Fuerzas Armadas de China debían ser capaces de sobrevivir a cualquier ataque. Eso también implica disponer de numerosos submarinos nucleares bajo el mar. Pero ahí China se enfrenta a obstáculos que Estados Unidos no tiene. China tiene una geografía marítima un tanto desafortunada desde el punto de vista estratégico militar, porque sus costas no le ofrecen acceso directo al océano. Para superar ese obstáculo se requiere tiempo y dinero, y de ello vamos a hablar más tarde, porque en primer lugar, Pekín decidió aprovechar sus puntos fuertes. En Pekín hay consenso sobre la necesidad de acelerar el desarrollo de las capacidades nucleares de China. China es consciente de su capacidad única para terminar grandes proyectos de infraestructuras en menos tiempo y menor coste que otros países. En 2021, el mundo fue testigo de los primeros resultados de esa estrategia. Tras rastrear imágenes de satélite de zonas remotas del oeste de China, investigadores estadounidenses identificaron zonas en construcción para misiles balísticos intercontinentales. Hablamos con uno de esos investigadores en 2023. Habíamos detectado la construcción de silos en una zona de operaciones situada en un lugar llamado Yilantai. Un silo es un gran agujero reforzado en el suelo, desde donde se puede lanzar un misil. Entonces decidimos que buscaríamos si habían acumulado un número significativo de esos patrones de silos. Finalmente detectamos los que están cerca de un lugar llamado Yumen, en donde se construyeron unos 120 silos de misiles de combustible sólido. Había más de 300 silos repartidos en distintos campos, y aunque Pekín nunca ha reconocido haberlos construido, alegando incluso que se trata de turbinas eólicas, Cao Tong cree que su visibilidad desde los satélites era parte del plan. Es la forma más rápida para China de aumentar su arsenal y demostrar su capacidad nuclear a Estados Unidos. La construcción de submarinos nucleares o de sistemas móviles de misiles balísticos intercontinentales requiere mucho más tiempo. El tema captó la atención de Estados Unidos y hubo numerosas audiencias en el Senado al respecto. China tiene ahora más lanzaderas de misiles balísticos intercontinentales que Estados Unidos y se espera que al menos triplique su arsenal para 2035. Quiero destacar que China ha superado todas las predicciones que nosotros habíamos hecho. En Pekín, a finales de 2025, el gobierno dio algunas pistas sobre sus planes. Un informe técnico aseguraba que las fuerzas nucleares se mantendrían en el nivel mínimo necesario para la seguridad nacional, sin definir cuál sería ese mínimo. También el plan quinquenal del Partido Comunista menciona las armas nucleares. Zhu Bo es coronel retirado del Ejército Popular de Liberación.
En el 15º plan quinquenal, el gobierno chino ha dejado claro que debemos potenciar la disuasión estratégica para mantener el equilibrio y la estabilidad en el mundo. Creo que lo presentado en la plaza de Tiananmen muestra cómo hemos avanzado en esa dirección. Significa dos cosas: que debemos reforzar nuestro arsenal nuclear y que probablemente tendremos un papel más importante en garantizar un equilibrio estratégico mundial. Suena a gran cambio, incluso para un experto como yo. Equilibrio estratégico mundial. Eso sugiere que China aspira a alcanzar la paridad nuclear con Estados Unidos, pero nadie sabe si ese es el objetivo, y es además poco probable que Pekín lo confirme. Ni el gobierno ni el ejército de China revelarían nunca cuántas cabezas nucleares tienen. Parece claro, sin embargo, que Xi Jinping quiere estar preparado para un conflicto de extrema gravedad. En muchas ocasiones, ha pedido a los cuadros del partido chino que se preparen para los peores escenarios. Es el llamado pensamiento fundamental. Creo que tiene la paranoia de que podría haber un enfrentamiento con los países occidentales bajo el liderazgo de Estados Unidos, a causa del cambio estructural que él ha impulsado en las relaciones internacionales. Y en el peor de los casos, en caso de un gran conflicto militar, China necesita tener un fuerte poder convencional para ganar una guerra convencional. Un arsenal nuclear mayor es la garantía definitiva de que, si los países occidentales pierden una guerra convencional, no se atreverían a escalar el conflicto al nivel nuclear. Nos sumergiremos en algunos de esos escenarios en la tercera parte, pero antes averigüemos qué contiene realmente el creciente arsenal nuclear de Xi Jinping. Y veremos que no todas las armas nucleares son iguales. Segunda parte. El arsenal. Regresamos al desfile en Pekín. Y aquí está, la tríada nuclear china, misiles que pueden lanzarse desde el aire, la tierra y el mar, por primera vez expuestos en conjunto. Una tríada ofrece 3 formas de lanzar misiles nucleares. En tierra, desde silos subterráneos o camiones móviles; en el mar, desde submarinos; y desde el aire, desde bombarderos. Los misiles se adaptan a cada uno de estos sistemas de lanzamiento. Al frente, el nuevo miembro de la tríada, un misil balístico para ser lanzado desde el aire, llamado Jinlei-1. Aunque se sospechaba de su existencia, nunca antes había sido visto. Brian Hart trabaja en el Centro de Estudios SISIS de Washington, D.C., que sigue de cerca los programas balísticos de China. China ha tenido históricamente fuerzas terrestres y cada vez más fuerzas navales que también llevan armas nucleares. Así que con la incorporación del JL-1, China también dispone ahora de una disuasión aérea convincente. El siguiente en el desfile, el Yulang-3, un misil balístico intercontinental del equipamiento marítimo de la tríada. Y esos submarinos nucleares se están armando ahora con la variante más nueva del misil balístico lanzado desde submarinos de China, que es el JL-3. La novedad del Yulang-3 es que tiene un alcance mucho mayor que sus predecesores. El objetivo es reducir las limitaciones de China que mencionábamos antes para acceder a los océanos. Fíjense en los obstáculos que le ponen otros países que permanecen al acecho. Hacia el este ya tiene la primera cadena de islas, y todos estos países que forman la primera cadena insular son aliados de Estados Unidos. Corea del Sur, Japón, ciertamente Taiwán y Filipinas, quienes, por supuesto, sienten que China es su principal competidor militar o incluso su mayor amenaza. Y han tomado enormes precauciones, instalado equipos de escucha y todo tipo de dispositivos de vigilancia. Por lo tanto, para la Armada china, pasar por los huecos de la primera cadena de islas significa que estos buques de guerra siempre serán detectados. Esa es una de las principales razones militares por las que China quiere controlar Taiwán, porque le proporcionaría acceso directo al Océano Pacífico sin ser detectada. Los estrategas militares de China aseguran que sin control sobre Taiwán, China nunca será una verdadera superpotencia.
Así que por ahora, para pasar desapercibidos, los submarinos chinos deben permanecer dentro de la primera cadena de islas y allí sus opciones son limitadas. China se ha decantado por el hecho de que la única zona marítima a la que se puede acceder directamente desde el territorio continental chino, con la profundidad y el volumen de agua suficientes bajo la superficie como para que los submarinos puedan operar con seguridad y esconderse, es el mar de China Meridional. Porque al norte del mar de la China Meridional, China accede al Bohai, al mar Amarillo y luego al mar de la China Oriental, que no son lo suficientemente profundos para que los submarinos balísticos operen y se escondan dentro con seguridad. Así que el mar de la China Meridional es la única buena opción, y es lógico que China haya elegido la isla de Hainan, en el norte del mar de la China Meridional, como ubicación de sus submarinos con misiles balísticos. Desde allí pueden lanzar misiles directamente, en realidad desde túneles perforados en la roca bajo la superficie del mar incluso. ¿Qué tiene que ver todo esto con el misil Yulang 3? El Pentágono calcula que su alcance supera los 10.000 kilómetros, suficiente para apuntar a la costa oeste de Estados Unidos desde el mar de China Meridional. No obstante, Brian Hart subraya que China aún va rezagada. Creo que eso sigue siendo un escenario exagerado. Creo que China necesitaría estar realmente segura de que esas armas alcanzarían el territorio continental de Estados Unidos. Quizá deberían ser lanzadas desde más lejos en el Pacífico. Así que China sigue teniendo menos alcance con los misiles de sus submarinos del que tiene Estados Unidos en sus submarinos nucleares. No obstante, este es un avance enorme para las capacidades nucleares navales de China. Según la Marina estadounidense, China trabaja para reducir su desventaja frente a Estados Unidos. Con enormes inversiones en infraestructura en varios de sus principales astilleros, ha duplicado con creces su capacidad de construcción de submarinos, preparándose para afianzar la construcción de submarinos hasta más allá de 2030. El Yulang 3 es también el último misil chino diseñado para transportar múltiples ojivas. Los MIRV, o vehículos de reentrada múltiple e independiente, permiten poner múltiples ojivas, normalmente más pequeñas, en un mismo misil. Hay varias razones para querer hacerlo. La primera es que permite alcanzar más objetivos con un solo misil. Otro aspecto clave de los MIRV es que son más eficaces para superar las defensas antimisiles. Así que si lanzas más ojivas contra un adversario, ese adversario va a tener más dificultades para neutralizar a todas esas ojivas con sus defensas antimisiles. Analizamos ahora varios de los nuevos ICBM terrestres. Hubo algunas sorpresas con un misil que pocos esperaban. Tenemos un nuevo tipo de ICBM que se llama Dongfeng 61, del que nunca se había oído hablar. El DF-61 fue, diría yo, la mayor sorpresa del desfile militar. Que yo sepa, antes del desfile no se había informado sobre él, ni se le había seguido la pista en absoluto. Justo detrás de él hay otro misil nuevo, uno que parece responder a una pregunta. ¿Qué pondría la Rocket Force en todos esos nuevos silos de los que hablamos antes? Se cree que el 31BJ es una pieza clave del incremento de capacidades militares basado en silos. En la retaguardia está el peso pesado, el DF-5C, la nueva versión de un misil gigante más antiguo. El DF-5 es uno de los primeros misiles balísticos intercontinentales de China. Son ICBM muy grandes que deben ser guardados en silos. Es la variante más moderna de esos misiles. Es un misil tan grande que lo hacen desfilar en 3 secciones. Se cree que el cono puede transportar hasta 10 ojivas. Son armas con un poder inmenso. Es una tríada imponente, diseñada para competir con Estados Unidos y también con Rusia. Nos enorgullece disponer por primera vez de este sistema balístico. Esta disuasión nuclear parece más convincente. ¿Pero a quién está destinada toda esa disuasión? Echemos un vistazo al mapa. Todos los ICBM terrestres que acabamos de ver tienen un alcance superior a los 10.000 kilómetros. Es más que suficiente para golpear el territorio continental de Estados Unidos.
Pero estos misiles de largo alcance son solo una parte de la amenaza. La mayor preocupación es otra. Me preocupan dos tipos de armas nucleares chinas. Matthew Kroenig es un especialista en estrategias que formó parte de una comisión del Congreso estadounidense sobre armas nucleares. China refuerza sus armas nucleares estratégicas. Son los misiles de largo alcance que podrían poner en peligro el territorio continental de Estados Unidos. Pero además, China tiene una amplia variedad de armas nucleares basadas en el teatro de operaciones. Son misiles nucleares de corto y medio alcance que podrían alcanzar bases estadounidenses, objetivos de aliados estadounidenses y fuerzas estadounidenses en la región. Y esos misiles de corto y medio alcance son absolutamente críticos. Empezando por uno que incluso ha sido apodado con el nombre de un territorio estadounidense en el Pacífico, situado en el radio de acción de ese misil, unos 4.000 kilómetros. China ha desplegado el misil de alcance intermedio DF-26 y algunas personas ya lo han bautizado como el asesino de Guam. No puede alcanzar el Estados Unidos continental, pero sí podría alcanzar a las fuerzas estadounidenses en lugares como Japón, Guam y todo el Pacífico occidental. Hay distintas variaciones del DF-26, un tipo de misil que tiene otra peculiaridad. Puede llevar tanto ojivas nucleares como convencionales. En la jerga militar se habla de una capacidad dual que confiere al DF-26 mayor flexibilidad que al resto de los misiles. Algunos se preguntan si podría considerarse altamente híbrida, es decir, capaz de cambiar muy rápidamente de una misión nuclear a una convencional y viceversa. Parece solo un detalle técnico, pero es clave porque podría generar una incertidumbre muy peligrosa, especialmente durante una crisis. James Acton es un experto en armas nucleares afincado en Washington. Lo que más me preocupa es que China disperse numerosos DF-26 convencionales. Podríamos pensar por error que tienen armas nucleares. Podríamos pensar que China tiene intención de usar armas nucleares, aunque no tenga esa intención. Y eso podría incrementar la tensión durante una crisis. También el DF-17 tiene la denominada capacidad dual. Es un misil considerado de medio alcance, con una trayectoria cercana a los 2.500 kilómetros. El DF-17 ocupó un lugar de honor en el último gran desfile de Pekín en 2019. Fue presentado como el primer sistema hipersónico de China para mostrar al mundo que el país está a la vanguardia en esta tecnología. La sección frontal se desprende en órbita y planea a velocidad hipersónica hasta su objetivo. Pero aún más importante que su velocidad es su agilidad. En lugar de seguir un simple arco, que es lo que seguirá un misil balístico típico, estos diferentes tipos de vehículos hipersónicos son capaces de volar primero a velocidades muy altas, pero también de maniobrar de formas diferentes, que dificultan que las defensas antimisiles los rastreen y los derriben. Otro sistema clave es el DF-21, con un alcance de hasta 2.000 kilómetros. También tiene capacidad dual y existen variantes que permiten atacar objetivos terrestres o buques. Además de todos estos misiles de alcance medio e intermedio, hay otros misiles balísticos y de crucero de menor alcance, algunos de generaciones anteriores. China tiene uno de los arsenales balísticos más avanzados del mundo, convencionales y nucleares. No hemos mostrado todos los misiles de China, pero sí los modelos que revelan la creación de la fuerza nuclear más potente de la historia de este país. Con una tríada completa y tecnologías como la hipersónica para evadir las defensas antimisiles de los rivales y con diseños de capacidad dual que aportan una flexibilidad mucho mayor. Así que, aunque China no tenga tantas cabezas nucleares como Estados Unidos, sí dispone de un arsenal muy avanzado de misiles con capacidad nuclear. Esa es su estrategia para terminar con el dominio de Estados Unidos. Es uno de los fuertes de su industria, su capacidad para producir estos misiles, pero también su capacidad para desplegarlos en una amplia gama de sistemas. Pero ¿cómo podría Pekín utilizar realmente todas estas armas? ¿Para qué les sirven realmente? Ha llegado el momento de repasar la doctrina nuclear y de ver cómo China ha transformado la suya. Tercera parte. La doctrina. 19 de febrero de 2022, norte de Rusia.
Este es un lanzamiento de prueba del misil balístico ruso Yars. Es un flex nuclear diseñado para operar de manera flexible. Fue lanzado justo antes de que Rusia invadiera Ucrania. Sobre el terreno, la invasión no marcha según lo previsto, y el 27 de febrero Vladimir Putin se reúne con su cúpula militar. Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en modo especial de combate. Vladimir Putin hablaba de las fuerzas de disuasión, es decir, de las nucleares. Esa fue su primera amenaza nuclear en su guerra contra Ucrania, y no sería la última. Desde entonces, Putin ha amenazado en varias ocasiones, al menos de forma implícita, con el uso de armas nucleares, al parecer logrando el efecto deseado. Tanto Joe Biden como Donald Trump expresaron su temor a una guerra nuclear y pusieron límites al apoyo estadounidense a Ucrania. Y eso no pasó desapercibido en China. Como chino, cuando miro la guerra en Ucrania, debo considerar que las amenazas de Rusia sobre el uso de cabezas nucleares realmente funcionaron. Y por este motivo, ningún soldado de la OTAN fue enviado a combatir en territorio ucraniano. Creo que China ha aprendido de Vladimir Putin a jugar la carta nuclear, a asustar a los países occidentales con amenazas nucleares y a utilizar potencialmente esas capacidades para tener el campo libre para sus aventuras militares. Por supuesto, Taiwán es lo primero que nos viene a la mente. Xi Jinping ha dicho explícitamente que se reserva el derecho a tomar por la fuerza el Taiwán democrático. Las maniobras militares de China en torno a la isla son cada vez más ambiciosas. Y el ejército de Estados Unidos está dando la voz de alarma. Las acciones cada vez más agresivas de China cerca de Taiwán no son solo maniobras, son ensayos. ¿Y si uno de estos ensayos pasa a ser una operación real? ¿Estaríamos ante un ataque a Taiwán como el de Putin contra Ucrania? Creo que China espera utilizar el mismo manual para que los líderes estadounidenses teman una gran guerra nuclear con China si fuéramos demasiado lejos con el apoyo a Taiwán. La expansión nuclear de China respalda esa estrategia. Si Estados Unidos interviene, China podría no sentirse segura de su capacidad de disuasión nuclear y podría lanzar amenazas nucleares. Por otro lado, si dispone de un arsenal más robusto que sobreviviría a un primer ataque estadounidense y no solo golpearía a algunas ciudades en Estados Unidos, sino que aniquilaría a todo Estados Unidos, China se sentiría mucho más cómoda con ese respaldo nuclear, más confiada en su capacidad para agredir a sus vecinos y disuadir a Estados Unidos de intervenir. Aquí es donde nos topamos con la primera gran pregunta sobre la doctrina nuclear china. ¿Optaría China por lanzar amenazas nucleares como las lanzadas por Rusia? La respuesta de Zhou Bo es un claro no. China nunca ha amenazado con utilizar armas nucleares. La política de defensa más antigua de China ha sido la de no ser la primera en utilizar armas nucleares. La política de no first use se remonta a los primeros días del programa nuclear chino. Descartar el primer uso es el resultado de la estrategia de los líderes chinos de hacerse con armas nucleares solo para disuadir de un ataque nuclear. Así que, para ese objetivo militar limitado, la estrategia de evitar el primer uso permitió a China mantener un arsenal nuclear muy pequeño. Para la China pobre y aislada de Mao Zedong, ese planteamiento tenía claras ventajas. China evitó gastar demasiados recursos en su programa nuclear, y eso también reforzó la imagen internacional de China como una potencia nuclear más modesta y autocontrolada. La India, vecina y rival de China, entró en la carrera nuclear con una prueba subterránea efectuada a finales de los años 90 del siglo XX y adoptó una política similar a la de China. Pero una cosa es tener una política oficial y otra muy distinta, que sea una política plausible. Manpreet Sethi es una experta en armas nucleares afincada en Delhi. Hablamos con ella en Berlín.
China e India son los dos únicos países que asumieron la doctrina de no efectuar el primer uso. Pero preocupa que no sean afirmaciones creíbles, sino solo declaraciones oficiales, no fiables. ¿Entonces es creíble la política de China? Eso depende de la visión que tenga de este hombre y del sistema que lidera. Dice ser un gran defensor de la democracia, mientras encierra a 1 millón de uigures en campos de concentración. No se puede creer nada de lo que dicen. Lo mismo hay que aplicar a la política que rechaza el primer uso del armamento nuclear. Otros añaden que las crecientes capacidades de China incrementan las dudas sobre el presunto no first use. ¿Todos esos misiles avanzados que vimos en el desfile de Pekín son realmente coherentes con una doctrina basada en condiciones de hace décadas? La seriedad de su promesa de no ser el primero en usar la fuerza nuclear viene en gran medida de su postura y su estructura de fuerzas. Con el incremento de capacidades en la China actual existe la preocupación de que China abandone la doctrina de no ser la primera que recurra a las armas nucleares. No creo que las declaraciones oficiales cambien, pero sí cambian las cosas sobre el terreno y eso será un motivo de preocupación. Y cuanto más se ahonda en la idea de ese no primer uso, más dudas surgen. La política del no first use es más complicada de lo que parece. El ejército ha estudiado escenarios y ha hecho planes para escenarios en donde los llamados objetivos convencionales estratégicos en China están bajo la amenaza de las armas convencionales del enemigo. Y en esos casos, el ejército planea amenazar con un primer uso de las armas nucleares. Sería muy parecido a la estrategia usada por Rusia en su guerra contra Ucrania. Pero amenazar con el uso de las armas nucleares contradice la política china de no ser el primero en hacerlo. Su posición es que mientras China no acabe cumpliendo las amenazas nucleares, mientras China no acabe utilizándolas, China no viola la doctrina que veta el primer uso. Es algo que muchos países extranjeros consideran poco creíble. Es una política con muchas lagunas. Algunas son lagunas técnicas. El objetivo no es amenazar, sino detectar misiles entrantes y estar alerta para responder antes de su impacto. Al observar las capacidades que está adquiriendo China, queda claro que se trata de un sistema estratégico de alerta temprana muy completo, que detecta misiles y aeronaves a miles de kilómetros de distancia del territorio chino. Estados Unidos y Rusia cuentan desde hace tiempo con sistemas de alerta temprana y se cree que China recibe apoyo tecnológico de Rusia. La clave está en qué hacer si llega una alerta temprana de que se aproxima un misil nuclear. Se cree que China trabaja en lo que se llama lanzamiento bajo ataque, que le permite responder al fuego de inmediato antes del impacto de ningún misil. Puede sonar bien, pero convierte las falsas alarmas en un peligro extremo. El problema es que en una crisis, en una guerra convencional y especialmente en una guerra nuclear limitada, todo el mundo estaría en vilo de una forma inimaginable en tiempos de paz. Eso afectaría al sistema de alerta temprana. Se verían misiles, cohetes disparados por doquier, y sería más fácil interpretar algo ambiguo como un ataque nuclear. Llegados a ese punto, existe la posibilidad de que alguna advertencia, malinterpretada o forzada, genere un ataque nuclear. Entra dentro de lo posible. Eso podría ser doblemente arriesgado con un sistema como el de China, cuyos hilos terrestres siguen siendo el núcleo de sus fuerzas nucleares. Los hilos por sí solos no son muy resistentes. Estados Unidos podría destruir muy fácilmente los hilos chinos con sus misiles balísticos intercontinentales de gran precisión. Y si al mismo tiempo que sufrir bombardeos se produjeran lanzamientos, el peligro sería enorme. El peligro está en el impulso a responder de inmediato, aún sin tener la certeza absoluta de que se está sufriendo un ataque.
Por un lado, se proclama la intención de no ser el primero en disparar, y por otro se fomenta una respuesta impulsiva. Ojalá China no apostara por eso. Yo no respaldo el lanzamiento bajo ataque en Estados Unidos, pero sí es una forma de intentar garantizar que esos misiles sean lanzados antes de ser destruidos. Volvamos por un momento a algo que James Acton dijo hace un momento. Guerra nuclear limitada. ¿Qué es una guerra nuclear limitada? ¿Se prepara China para ella? ¿Y es posible limitar la guerra nuclear? Los indicios están aquí, en el desfile, en las posibles funciones de esos misiles de alcance medio e intermedio que ya vimos en la segunda parte de este video. El refuerzo de su armamento nuclear regional indica que a China le preocupa mucho más estar a la altura de Estados Unidos en una guerra nuclear limitada. Esto puede implicar dos posibilidades. Quizá China sí esté dispuesta a ser la primera en disparar armas nucleares en la región. Quizá solo quiera ser capaz de responder ojo por ojo a Estados Unidos. No lo sabemos, pero el hecho de que China haya empezado a deliberar sobre la guerra nuclear regional es un cambio significativo. Desde Pekín, Zhu Bo reconoce que eso está ocurriendo. Él plantea un escenario en donde Estados Unidos sería el primero en utilizar las armas nucleares. Debemos estar preparados para el peor escenario, con Estados Unidos recurriendo a las armas nucleares en el estrecho de Taiwán. Cada vez se habla más de que el ejército estadounidense podría perder frente al chino en una guerra librada en el estrecho de Taiwán. El ejército chino, sin duda, disfrutaría de muchas ventajas a causa de la proximidad geográfica, porque nosotros, básicamente, lucharíamos en casa. Esos son los peores escenarios para los que debemos estar preparados. Fuera quien fuera el primero, ¿una guerra nuclear limitada no podría quedar fuera de control? La guerra nuclear es un espectro, un continuo. Se puede imaginar un primer lanzamiento con un arma nuclear contra un portaaviones que destruiría la nave y mataría a la tripulación. En ese caso, un arma nuclear no generaría daños colaterales, pues se lanzaría contra un objetivo militar legítimo. Pero también es posible una orgía masiva de asesinatos al dirigir las armas nucleares contra objetivos civiles, contra ciudades, dejando cientos de millones de personas muertas de inmediato y miles de millones muertas a largo plazo a causa de los efectos medioambientales. ¿Qué tienen en mente los estrategas chinos? ¿Y cómo esperan reducir el riesgo de una guerra nuclear total? Lo que yo sospecho es que a medida que China piensa en una guerra nuclear regional, piensa en dirigir sus armas contra bases militares en Japón, bases militares estadounidenses y contra objetivos militares en lugares como Guam, Hawái y Alaska. ¿Recuerdan al asesino de Guam que apareció en el desfile de Pekín? El misil de alcance intermedio DF-26 sería perfecto para esos planes. Imagino que China tiene en mente sus objetivos menos ambiciosos, aquellos objetivos que considera útiles para ganar influencia sobre Estados Unidos, para tratar de aterrorizar a Estados Unidos, pero no para enfurecer al país Estados Unidos, dejándolo dispuesto a librar una guerra nuclear total. Se hace difícil pensar siquiera en esa posibilidad, pero el rearme nuclear de China es tan rápido, tan amplio y ambicioso que no puede ser ignorado por el resto de las potencias. El rearme de Pekín ya genera reacciones en Estados Unidos y en otros países, reacciones que también podrían cambiar el mundo. En un próximo video analizaremos esas acciones y reacciones y cómo evitar que nos lleven al desastre.